Saludos, Dios le bendiga en este día. Hoy estamos con 2 de Samuel, capítulo 7. Vamos a ver en este capítulo, no te lo voy a leer porque en videos es bastante extenso leer un capítulo completo, pero acá tengo mi Biblia y hay cosas que yo he podido leer y que Dios seguramente nos va a hablar a través de este capítulo de 2 de Samuel. 2 de Samuel capítulo 7 nos dice la historia de que en un momento en el que ya David estaba establecido en Jerusalén, dice la historia que vino el profeta Natán. Acá tengo una imagen que simbolizaría al profeta Natán y al rey David. Esta imagen te pongo a modo de ilustración para que vos te hagas una idea de lo que sucedió en aquel momento. Y en aquel momento dice que David mandó a llamar al profeta Natán y David le dijo al profeta: no es posible de que yo viva en una casa hecha de cedros. Esto porque David vivía en una casa que el rey de Tiro le había construido con madera realmente que eran caras y difíciles de conseguir. O sea que David estaba viviendo en un palacio y David dijo: no puede ser que yo viva en un palacio y que el arca de Dios esté en cortinas, así como estuvo en la época de Moisés. Esto le dijo David al profeta Natán. Y Natán le dijo: me parece bien lo que estás pensando, creo que lo que estás por hacer es algo bueno, hazlo porque Dios está contigo. Realmente increíble lo que le propuso David a Natán. David no le consultó al Señor, sino que habló directamente con el profeta. Lo que podría haber hecho David es haber orado y haberle preguntado al Señor si era su voluntad de que él le edifique a Dios una casa de cedro. Pero no, fue y habló directamente con el profeta Natán. Bueno, esto es característico, es común de nosotros. Muchas veces nos pasa esto cuando tenemos pastores o sacerdotes en quienes nosotros confiamos y creemos que son guías espirituales, y vamos a ellos y le decimos al sacerdote o al pastor: tengo una propuesta, pastor, o tengo una propuesta, sacerdote, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, ¿qué le parece a usted? Y el sacerdote comúnmente dice: muy bien, me parece bien lo que estás haciendo. Y vemos esto como un ejemplo de que muchas veces la opinión de una persona consagrada, como puede ser un pastor o hasta un profeta, como fue Natán, muchas veces no es la respuesta adecuada o la solución adecuada o lo correcto que Dios quiere para nuestras vidas. Es verdad que pedir consejos es importante a un pastor, a un sacerdote, a un profeta, pero acá vemos cómo David hizo exactamente eso. Le pidió consejos al profeta Natán y el profeta Natán le dijo: me parece bien que edifiques una casa al Señor. Pero no era este el plan de Dios. Dios, que estaba en el cielo, estaba escuchando esta conversación, y Dios lo mandó nuevamente a Natán y le dijo: ve y dile a David que él no me va a edificar una casa, sino que yo le voy a edificar una casa a él. Eran distintos los planes que Dios tenía para David. Increíble cómo el Señor ya tiene pensado nuestro futuro, ya tiene pensado tu futuro, y en esto me quiero detener, porque en esta profecía Dios le dice a través de Natán al rey David: no eres tú el que me va a hacer una casa, sino el que te voy a hacer una casa a ti soy yo. Y en esta profecía de 2 de Samuel capítulo 7, el profeta Natán le dice que de David habría de descender un rey eterno. Creo que en ese momento David no lo comprendió completamente.
pero nosotros hoy sí lo podemos comprender. De David descendió nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el trono del Hijo de Dios es eterno hasta el día de hoy y se lo seguirá siendo eternamente y para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Es importantísimo esto para nosotros, que lo podamos comprender y lo apliquemos a nuestras vidas. Dios ve mucho más allá de lo que ven nuestros ojos. David creía de que hacía bien en construirle una casa para el arca de Dios. Si él vivía en un palacio, él dijo: yo le voy a hacer también al arca un palacio donde el arca de Dios esté. Obviamente los sentimientos de David eran buenos en ese momento, porque ¿cuántos de nosotros muchas veces no tenemos ese sentimiento de decir: yo estoy viviendo bien, Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado, Dios ha bendecido mi hogar, mi casa, mi familia, estoy bien, y ahora veo de que hay cosas en la iglesia, por ejemplo, en el templo de Dios o en la congregación, que no están bien, y muchas veces nosotros queremos ir y hacer cosas que a nosotros nos parece que están bien, pero no es lo que a nosotros nos parece, sino lo que Dios quiere para nosotros. Y rescato de esto, puedo recibir de parte de lo que enseña la Biblia del Señor, que Dios ve mucho más allá de lo que vemos nosotros. Y Dios tiene para vos y para mí, amigo, amiga, hermano, hermana, Dios tiene para nosotros planificado ya nuestro destino, ya tiene determinado nuestro futuro. Y así como David, que vivió aferrado a la esperanza de que Dios habría de darle un reino y después Dios lo cumplió, así también Dios bendijo a David dándole reposo de todos los enemigos que tenía alrededor. Y esto lo dije en muchos videos. No siempre vas a estar en lucha, no siempre vas a estar en batalla. Tiene que llegar un momento en tu vida en la que vos venzas y derrotes a esos problemas que tenés en tu vida, y que esos problemas sean puestos bajo la planta de tus pies. Es necesario de que en algún momento de tu vida todo cambie, porque el cristiano no puede siempre vivir peleando y luchando espiritualmente. Somos humanos, somos personas, y aunque tengamos el Espíritu Santo en nuestro corazón, Dios conoce nuestros límites y sabe el Señor que muchas veces nos cansamos, nos agotamos y, como decía el apóstol Pablo, muchas veces nos enfermamos. Nuestro cuerpo es débil, decía Pablo, y por esa razón es que nosotros debemos procurar alcanzar las victorias en Dios lo más rápidamente posible, de tal manera de que los tiempos de Dios se cumplan también en nuestros tiempos. Hay momentos de lucha y hay momentos de reposo, hay momentos de guerra y también hay momentos de paz. Procura encontrar el reposo y la paz que Dios te quiere dar. Y eso es lo que todo el mundo anhela, el reposo y la paz. Y David lo pudo conseguir. ¿Cómo? Siguiendo al Señor, siendo fiel al Señor, entregándole su corazón al Señor, hasta que Dios lo estableció como rey de las 12 tribus de Israel. Y Dios le dijo: de ti ha de salir un rey eterno. Y David en ese momento no lo pudo comprender completamente, pero yo creo que Natán sí. Natán seguramente lo entendió y lo comprendió. Y David hizo una oración a partir del versículo 18 hasta el versículo 29, donde David agradece al Señor y se da cuenta que Dios es el que lo ha de bendecir a él y no David al Señor. Muchas veces nosotros creemos de que podemos bendecir a Dios haciendo algo por Dios, cuando realmente somos nosotros los que necesitamos de Dios en todo sentido. Y esto también sucede
en las nuevas iglesias evangélicas de hoy, que creemos que por dar dinero en la iglesia estamos ayudando a Dios, o pactando en la iglesia con dinero estamos ayudando a Dios. David lo pensó, David dijo, le voy a construir una casa para Dios. Y muchos hoy dicen, vamos a construir una iglesia para el Señor. Pero Dios tiene pensado otras cosas. Muchos creen de que van a construir o deben construir una iglesia, como lo hizo también, en este caso David, que quiso construir un templo de cedro para el arca de Dios. ¿Cuántos no quieren construir grandes y megas iglesias y las hacen diciendo que es para el Señor? ¿Y qué le dijo Dios a David? Yo te voy a construir casa a ti, porque jamás he pedido de que nadie me edifique casa. Así que hay muchos pastores hoy en día que les mienten a sus congregantes y les dicen de que Dios necesita una iglesia donde se predique el Evangelio. Dios no necesita una iglesia donde se predique el Evangelio. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Dios, y esto lo tenés que tener muy presente. No te dejes engañar por aquellos que te piden plata, que te piden dinero, por aquellos que te dicen que les hace falta dinero para comprarse un avión, para poder predicar de país en país lo más rápido posible. Dios no necesita eso. El poder de su Espíritu Santo es infinito y eterno. El poder del Espíritu Santo no necesita de aviones para que el poder de Dios se mueva con poder en esta tierra. Dios no necesita de jet privados para que el Evangelio alcance hasta lo último de la tierra. Mirá cómo fue Pablo. A Pablo no le hacía falta comprarse un barco para llegar hasta Asia Menor para predicar el Evangelio. Pablo caminaba y alquilaba o pagaba sus pasajes. Hoy en día podemos nosotros suponer que tal vez Pablo hubiese querido comprarse su barco propio para ir a predicar el Evangelio, pero Pablo no lo hizo. Siendo apóstol y teniendo todo el derecho de hacerlo, Pablo dijo, yo trabajo con mis propias manos para no ser gravoso a ninguno de ustedes. Realmente qué ejemplo nos dejó Pablo y qué ejemplo nos deja David en esta enseñanza. A partir del capítulo 7 podemos ver cómo se le promete a David que de su descendencia nacería el Cristo.